Podemos estar aquí una vez más para aprender de la palabra de Dios, para seguir capacitándonos, para seguir instruyéndonos de la riqueza inagotable de toda la doctrina del Señor, amén, que está en su palabra. Ok, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso bíblico de teología o de teología bíblica y estamos llevando todavía el tema de la doctrina de la Trinidad. Hoy es la parte número 2 y se llama las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Las distinciones entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, en cuanto a las cosas que hemos estudiado, dijimos algunas en la introducción a la doctrina de la Trinidad, se mencionaron que hay algunas posturas o hubo algunos intentos de desmentir o de enseñar que la Trinidad no era bíblica desde los inicios del tiempo de la iglesia. Entonces, escuchamos personajes como Arrio con el arrianismo, ¿verdad? Que negaba la doctrina de la divinidad de Cristo, que decía que Jesús solamente era hombre y no Dios. Y esta doctrina ha sido muy atacada desde tiempos antiguos, desde los inicios de la iglesia. Siempre ha habido gente que se ha levantado con ideas, con posturas acerca de esta doctrina. Entonces, algo que no es de extrañar, hermanos, porque esta es una doctrina, como lo dijimos al principio, es muy profunda y se requiere de bastante estudio y todavía nos sigue sorprendiendo aunque la estemos estudiando porque nuestro entendimiento es limitado, pero la Biblia verdaderamente nos deja en claro que es parte de la naturaleza de Dios, que Él existe como un Dios trino, amén. Bueno, ¿por qué la iglesia se preocupó tanto por la doctrina de la Trinidad? Fíjense, continuando un poquito con esta defensa, ¿es realmente esencial para sostener la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, sí es muy importante, sí lo es, porque esta enseñanza tiene implicaciones para la médula misma de la fe cristiana. Miren, primero la explicación está en juego. Miren, si Jesús solo es un ser creado y no plenamente Dios, es difícil verlo a Él como una criatura pudo aguantar la ira de Dios con todos nuestros pecados. Es decir, que si Jesús fue simplemente un hombre normal, es difícil que haya podido resistir todo lo que resistió y haya podido haber hecho todo lo que hizo, de la manera en que lo hizo. ¿Podría alguna criatura, por grande que sea, de verdad salvarnos? O sea, un ser creado verdaderamente puede salvar las almas de la humanidad. Eso es algo que nadie, ninguna criatura puede hacer. Segundo, miren, la justificación por la fe sola queda amenazada, por la fe sola, queda amenazada, o por la sola fe, si negamos la plena deidad del Hijo. Bueno, y aquí es donde tomamos en cuenta otras posturas que niegan la deidad de Cristo, como en el caso de los testigos de Jehová, que no creen en la justificación por la fe. Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos razón para dudar de si en realidad podemos confiar en que Él nos salve completamente. ¿Podríamos realmente depender plenamente en alguna criatura en cuanto a nuestra salvación? No podemos, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿se acuerdan? Si Jesús es un ser humano como cualquier otro, no podríamos confiar en Él como confiamos en Dios. No pudiéramos. Sus palabras de confíen en mí no tendrían sentido, porque ¿se acuerdan qué dijo Él en una ocasión? Que en el mundo íbamos a tener aflicción, ¿verdad? Pero confíen en mí. Ya he vencido al mundo. ¿Cómo Él, si fuera solamente un hombre normal, cómo pudiera decir esas cosas? ¿Cómo un hombre puede vencer al mundo, al sistema del mundo, un ser normal, un mortal como usted y como yo? Bueno, eso no tendría sentido si Jesús no fuera Dios. Entonces, si Jesús
no es Dios eterno, ¿deberíamos orar a Él o deberíamos adorarle? ¿Quién sino Dios, eterno y omnisciente, podría oír y responder todas las oraciones de todo el pueblo de Dios? Y esto lo digo para que recordemos la importancia de la doctrina de la Trinidad, porque siempre a lo largo de la historia pues ha sido bastante atacada. ¿Por qué? Bueno, porque para muchos es inconcebible que Dios exista de esta manera, porque no la entienden, porque no la comprenden, porque algunos no le encuentran el sentido o la lógica tal vez, pero hay cosas de Dios, hermanos, que son muy profundas, pero que Dios nos da la suficiente luz en su escritura para poder aprender de esto, y esta es una de esas doctrinas. Por eso vamos a ver cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que comprendamos un poquito más cómo funciona, cómo Dios obra, siendo este Dios, Dios trino. Amén. Miren, después de haber visto algunos puntos de vista, haber estudiado cómo hay estos errores que a veces se han expuesto acerca de la Trinidad, ahora vamos a poder pasar a preguntar si algo más se puede decir en cuanto a las distinciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, si decimos que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona participa plenamente de todos los atributos de Dios, ¿hay alguna diferencia entre, o habrá alguna diferencia entre esas personas, entre tales personas? Bueno, por ejemplo, miren, el Padre, no podemos decir que el Padre es más poderoso o más sabio que el Hijo, ni tampoco de que el Padre y el Hijo son más sabios que el Espíritu Santo, ni que el Padre existía antes del Hijo o el Espíritu Santo, porque decir algo así sería negar la plena deidad de los tres miembros de la Trinidad. Porque muchos han intentado y han hecho esto, o han dicho eso, que Dios el Padre siempre ha existido, pero Jesús fue creado, y después emergió el Espíritu Santo, pero ellos siempre han existido desde la eternidad. Dios siempre ha existido de esta manera. Entonces, si los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios, ¿cómo podemos distinguir entre esas personas o cuáles son las distinciones de estas personas de la Trinidad? Bueno, vamos a hablar acerca de que ellos tienen, para poderlos distinguir, tienen funciones primarias diferentes relacionadas con el mundo. Miren, cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. A veces a esto se le llama o se le conoce como la economía de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a usar la palabra economía como en el sentido más antiguo que se conoce, que quiere decir ordenamiento de actividades. Este es un significado antiguo para economía. No es muy común ya usarlo, pero así se usaba, que es ordenamiento de actividades. En ese sentido, la gente solía hablar de economía de la familia, economía doméstica, refiriéndose no solo a los asuntos del dinero de la familia, sino al ordenamiento de las actividades dentro de la familia. A eso se refería. Entonces, economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo. Y vamos a ver, y vamos a seguir aprendiendo un poquito más de esto a lo largo de esta clase. Entonces vemos estas tres diferentes o estas funciones diferentes en la obra de la creación. Por ejemplo, miren, Dios el Padre habló las palabras necesarias para crear el universo, para que todo existiera. Pero fue Dios, el Hijo, el Verbo eterno de Dios, el que realizó estos decretos creativos. Fíjense, vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo número 3, para que veamos esto que quiero decir. Dios, el Padre, dijo las palabras, ¿ok? Para que todo el universo existiera, pero el Hijo, el Verbo eterno de Dios,
¿verdad? Fue el que realizó estos decretos. Juan 1.3 dice, esta versión lo dice de esta manera: por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Esta versión es diferente, pero en esencia es lo mismo. Entonces Dios dijo, ¿verdad? Y habló y creó todo en el inicio, en el comienzo de las cosas, pero fue juntamente en acción con el Verbo, con el Hijo. Es más, fíjense, en otra parte vamos a leer, sigue diciendo, Colosenses 1.16, si me alcanzan a acompañar ahí, esto lo voy a leer una parte, dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Colosenses 1.16, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Fíjense, en la acción de la creación, en este suceso por parte de Dios, aquí el Hijo actúamente. Por eso no podemos decir que Jesús solamente es un hombre o un ser creado, porque no puede haber alguien que actúe al mismo nivel que Dios el Padre. Por eso muchos versículos, este es uno de tantos, muestran cómo la iglesia siempre ha creído que Jesús es Dios. Si no fuese Dios, no pudiera hacer estas cosas. No hay ningún ser creado, no hay ninguna criatura de Dios que pueda estar al mismo nivel de Dios, ni que pueda seguir el ritmo de Dios, en este caso de la creación. Pero el Hijo sí lo hace. El Espíritu Santo también estuvo activo, hermanos, de la misma manera. Porque dice, ¿se acuerdan lo que dice Génesis 1.2? Que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se paseaba sobre las aguas. Dice esta versión, iba y venía sobre la faz de las aguas. Génesis 1.2. Entonces, aparentemente, sosteniendo y manifestando la presencia inmediata de Dios en la creación. Sí, el Espíritu Santo estaba ahí desde el inicio y desde antes. Y ya está en todas partes, como el Dios omnipresente que también es. Miren, en la obra de la redención, vamos a ver esto, hay funciones distintas. Por ejemplo, Dios Padre planeó la redención y envió al Hijo. Juan 3.16, ¿qué es lo que leemos en Juan 3.16? ¿Se acuerdan? Vamos a leer ahí, Juan 3.16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, envió a su Hijo al mundo. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo. El Hijo obedeció al Padre y realizó la redención para nosotros. Y esa es la obra del Hijo. Dios el Padre no vino y murió por nuestros pecados, ni tampoco Dios el Espíritu Santo. Esta fue una obra particular del Hijo. Entonces, después que Jesús ascendió de nuevo al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para aplicarnos la redención. Jesús habla del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Antes de irse, Él habla de que vendría este otro consolador. Dice Juan 16.7, esta versión lo dice de esta manera, que vendría el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre. Bueno, Juan 14.26, perdón. Esto fue Juan 14.26. Pero también dice que Él mismo enviará el Espíritu Santo, porque aquí sí es Juan 16.7, si me voy, se los enviaré a ustedes. Jesús hablaba de que enviaría el Espíritu Santo cuando Él se fuera. Y habla de un tiempo, fíjense, esto es Juan 15, versículo 26, Juan 15, versículo 26, si habla de un tiempo aquí, dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré, esta es otra versión, de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice, que porque viene de Dios, porque es de Dios, porque es Dios. Es especialmente el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo darnos esa obra interior, esa nueva vida espiritual. Vamos a leer Juan capítulo 3,
Este creo que ya no se lo alcancé a compartir ahí, pero fíjense, vamos a leer, si no trajo su Biblia, aprenda su capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice así. Respondió Jesús, ¿se acuerdan? Aquí está hablando con Nicodemo, que el que lo fue a mirar de noche. ¿Se acuerdan este episodio? Bueno, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, versículo 8, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un pasaje bastante profundo, pero aquí está Jesús hablando de una realidad espiritual muy importante, que cuando nacemos de nuevo, cuando somos renacidos por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, empieza a habitar en nosotros. Su Espíritu Santo empieza a habitar en nuestro corazón y ya nos empieza a guiar a toda verdad. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace. Nos empieza a recordar lo que sabemos de la palabra de Dios, y nos guía. A la hora de tomar decisiones, es Dios a través de su Espíritu hablándonos, diciéndonos sí, no, para allá no. Y lo que dice Jesús al final en el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel. ¿Qué significa eso? Que no sabemos a dónde vamos, que estamos perdidos. No. Que en el estado natural, el ser humano, ¿se acuerdan? Hay otro pasaje en Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿se acuerdan? Porque se han de discernir como espiritualmente. Nuestra naturaleza ahora, que es la de Dios, esa nueva naturaleza que Él pone en nuestro corazón, no puede ser comprendida por el mundo, ni puede ser apreciada por el mundo, porque no entiende las cosas que son del Espíritu. Por eso, para el mundo en el que vivimos, venir a la iglesia puede verse como una pérdida de tiempo o algo que no tiene lógica. Estar aquí aprendiendo a servir a Dios, no buscar la riqueza, la fama que la mayoría busca, es algo que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque la naturaleza que ahora nos gobierna es la de Dios y ya entendemos que no buscamos ese tipo de cosas. Bueno, Jesús nos dice que todo aquel que nace del Espíritu, Espíritu es decir, hace las cosas espirituales, hace y vive las cosas que son del Espíritu de Dios, que agradan a Dios, que ahora tienen que ver con nuestra vida espiritual. O sea, ahora nuestra prioridad, nuestra máxima prioridad es nuestra vida espiritual, ya no tanto las otras cosas. Pero bueno, Él prometió que sí sería y así es. Bueno, también nos santifica, ¿no? Y también nos da el poder para servir. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo nos da ese poder, esa fuerza de parte de Dios para poder servir. No es lo mismo que Él sea una fuerza, no. Él nos da ese poder. Fíjense, pero recibiréis ¿qué poder? Fíjense, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No vamos a poder ser testigos, hermanos, de Jesús. No vamos a poder hacer esos mártires, esos predicadores. No vamos a poder cumplir con la gran comisión si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Si el Espíritu Santo no es el que nos guía. Sin el poder de Dios, que a través de su Espíritu Él nos da, no vamos a cumplir con esas metas, con el propósito de Dios. Porque no es lo mismo, ¿sí o no? Venir a la iglesia que ser la iglesia. Cualquiera puede venir a la iglesia, ¿sí o no? Pero eso no lo convierte en la iglesia, no lo convierte en cristiano. ¿Se acuerdan la ilustración que a veces o que una vez usó el pastor Chuy, que a veces le hemos dicho? Que si yo voy al McDonald's no me convierto en hamburguesa, ¿sí o no? No, yo nunca quisiera, ¿no? Pero no pasa. ¿Por qué? Bueno, porque tendría que cambiar completamente mi naturaleza. Bueno, es lo que Dios hace, nos cambia.
Pero el hecho de venir no es suficiente, es muy importante, pero sucede algo más. Pero bueno, esto ya lo hemos explicado mucho. Y es el Espíritu Santo el que nos da el poder para cumplir con todo lo que Dios nos pide. Es por eso, hermanos, que a veces se escucha un poquito extraño o como que, ¿de qué hablan los hermanos? Pero cuando realmente decimos que Dios no nos pide algo que no le podamos dar, es porque es verdad. ¿Por qué le podemos dar a Dios todo lo que Él nos pide? Porque es su Espíritu el que habita en nosotros. Es el poder que su Espíritu que pone sobre nosotros, que está en nosotros para poder hacer las cosas que Dios nos pide. Dios no le va a pedir a alguien que no es su hijo, a alguien que no está gobernado por el Espíritu Santo. Dios no le va a pedir cosas que solo los hijos de Dios pueden hacer. No estoy hablando en un tono despectivo ni en discriminación. Estamos usando para ilustrar este hecho. Hay cosas que nosotros cuando no éramos hijos de Dios no podíamos hacer. No podíamos seguir la guía del Espíritu Santo. No podíamos comprender la Biblia como ahora por la guía del Espíritu Santo podemos comprenderla. ¿Se acuerdan que antes decíamos, es que no le entiendo? Pues nunca le íbamos a entender. Ahora por la gracia de Dios no es que ya sepamos los secretos del universo, pero podemos escuchar, podemos discernir la voz de Dios cuando leemos su palabra, ¿no? Pero antes no podíamos. Y muchas cosas más. Entonces es parte de la obra del Espíritu Santo que podamos obedecer. O sea, ahora podemos obedecer la ley de Dios. Tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios porque su Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para poder hacerlo. Entonces, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que no debemos estar aquí por un gusto personal, porque no podemos reducir a Dios o limitar a Dios a un gusto personal, porque Dios no es un gusto personal. Pero lo que sí es cierto es que debe haber un deleite en nuestro espíritu hacer las cosas que Dios nos pide. Porque si venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, obedecer lo que Dios nos dice, todo eso lo vemos como una carga, como algo molesto. Si siempre esa es nuestra actitud, ahí es como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Es una red flag, es una bandera roja, es una alerta, o sea, es una mala señal de que, bueno, es que nuestra carne siempre se va a rebelar, pero nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No importa la hora que sea, no importa el día, no importa el clima. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el clima? ¿Sí? ¿Ah? El hermano dice, no, ya me quiero regresar a Nabolato, ya está más bonito. Bueno, no sé dónde es. Pero damos gracias a Dios por todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, los días son hermosos porque son creación de Dios. Que nuestras malas prácticas como civilización de la contaminación hayan dañado la atmósfera, eso es otra historia. Pero la creación de Dios es hermosa. Bueno, entonces el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder obedecer a Dios. En general, fíjense, podemos decir que la obra del Espíritu Santo nos ayuda a alinear nuestra vida a la voluntad de Dios y ha sido planeada por Dios el Padre y empezó por Dios el Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y redención ha sido planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto no es sorpresa, hermanos, porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan uno a otro como un padre y un hijo, ¿verdad? En lo natural, como familia. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo obedece y responde a las direcciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente también a la dirección o a las directivas de tanto de Dios el Padre como del Hijo. De este modo, ¿verdad?, en tanto que las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, con todo tienen diferente relación en cuanto a la creación. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales en deidad a Dios Padre, pero son subordinados en funciones. Es la diferencia nada más. Es más, estas diferencias en función o roles no son temporales, sino que durarán para siempre. O sea, esto es algo que siempre, porque esto es
lo que ha sido desde el principio. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:28, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. ¿Okay? Esa es la diferencia. Ahora, otro punto muy importante aquí es que las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Bueno, porque alguien se puede preguntar lo siguiente. A ver, ¿por qué las personas de la Trinidad toman esos roles o esos papeles, verdad? Directamente, o sea, para relacionarse con la creación. Bueno, pudiéramos seguir preguntando, ¿esto fue algo accidental? ¿Podría el Padre haber venido en vez del Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios el Padre para que muriera por nuestros pecados y después enviar a Dios Hijo para que nos aplique la redención? ¿Pudo haber sido de esta manera? Bueno, la respuesta es no. No. No parece que estas pudieran haber sucedido. ¿Por qué? Pues porque el papel de ordenar, de dirigir y de enviar le corresponde al Padre, a la posición del Padre, por el cual se modela la paternidad humana, ¿verdad? Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Acompáñame a leer. Sí, porque alguien dice, bueno, pero ¿por qué es así? ¿No pudo haber sido de otra manera? Miren, hay algo muy interesante. Efesios 3, 14. Si no trae Efesios su Biblia, le dieron gato por liebre, hermanos, aguas. Pero fíjense, una vez me hicieron esta pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz para salvarnos? ¿No pudo simplemente usar todo su poder Dios y ya limpiarnos del pecado, no pudo haber sido de otra manera? Miren, la respuesta es bien sencilla, no. Porque si hubiera existido otra manera de salvarnos, Dios lo hubiera hecho. Simple y sencillamente, no se hubiera complicado tanto. Pero el problema no es el método, porque el método de Dios siempre, de repente, más a nosotros como creación es a veces incomprensible. ¿Sí me explico? O sea, porque Dios es bien elevado y bien profundo en todo lo que hace. Pero el problema no es tanto el método, sino la razón y el motivo por lo que Jesús lo hizo. A mí, el ver la escena de Jesús en la cruz derramando su sangre para salvarme, me hace preguntarme, no eso, ¿por qué tuviste que morir, Señor? No preguntarme eso, sino, ¿qué tanto o qué tan importante era lo que se perdió en el principio para que tuvieras que dar tu vida, Señor? ¿Qué tan importante y profundo es para ti nuestra relación contigo que tuviste que tomar nuestro lugar para podernos unir una vez más? Eso es lo que a mí me surge, porque sinceramente Dios no nos necesita, ¿sí o no? Pero lo hizo por amor. Entonces, a veces es una pregunta disfrazada de nobleza, ¿no? De que, ay, pero ¿por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué la sangre? Porque, hermanos, porque lo que se perdió en el principio, en el jardín del Edén, fue más que solo poder hablar con Dios cara a cara. Fue algo más profundo, algo más importante de lo que a veces nos imaginamos. Por eso nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios, no es negociable, hermanos. No es negociable porque para Él, nuestra relación con Él era tan importante y tan valiosa que estuvo dispuesta a todo para restaurarla. A todo. Y lo dio todo en esa cruz, ¿sí o no? Miren, fíjense, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces ahí vemos otro pasaje
trinitario. Entonces, el papel de obedecer, bueno, entonces retomando lo que estaba diciendo, la posición del padre es esta de dirigir, por el cual se modela la paternidad. Y el papel de obedecer e ir según, ¿verdad?, el padre, de revelarnos a Dios, es la función que tiene el Hijo, ¿ok?, a quien también se le llama el verbo de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 1, eso ya no se lo alcancé a compartir, hermano, ahí, pero es el cristiano más rápido del viejo este, ¿va, brother? Juan capítulo 1 dice así, vamos a leer, este es un pasaje que hemos leído bastante, versículos 1 al 5 de Juan, del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Jesús vino a revelarnos, y en el versículo, vamos a leer el versículo 14, el mismo del capítulo 1 de Juan, y el versículo 18. Fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo Juan. Y aquel verbo que dice fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vámonos al 18, dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús es la máxima expresión y revelación de Dios el Padre aquí en la tierra. Jesús vino a mostrarnos, a revelarnos al Padre y todo eso. Y hay más pasajes, ¿verdad? Pero solamente vamos a leer eso. Filipenses 2:1 al 5 al 11 se lo puede apuntar, pues se lo puede leer después. Ahí está otro pasaje más. Bueno, estos papeles no se pudieran haber invertido, ni el Padre había dejado de ser el Padre, ni el Hijo habría dejado de ser el Hijo. Por analogía de esa relación podemos concluir que el papel del Espíritu Santo, es también el que era apropiado a las relaciones que tenía con el Padre y el Hijo antes de que el mundo fuera creado. Entonces, Dios Padre siempre ha sido el Padre, Dios Hijo siempre ha sido Dios Hijo, y Dios el Espíritu Santo siempre ha sido Dios Espíritu Santo. Estos papeles, estos roles que ellos tienen, nunca jamás se van a invertir y nunca jamás se pudieron haber invertido. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Antes de que el Hijo viniera a la tierra, hermanos, incluso antes de que el mundo fuera creado, por toda la eternidad, como ya dijimos, el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo y el Espíritu Santo ha sido el Espíritu Santo. Estas relaciones son eternas, es lo que podemos concluir, y no algo que ocurrió simplemente en el tiempo nada más. No, esto siempre ha sido así. Podemos entonces decir lo siguiente: primero, de la inmutabilidad de Dios. Si Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere decir que siempre ha existido de esa manera. Podemos también decir que las relaciones son eternas partiendo de otros versículos de la Biblia que hablan de las relaciones de los miembros de la Trinidad y que la que tenían antes de la creación del mundo. Por ejemplo, miren, cuando la Biblia habla de la obra de Dios, ¿verdad? Antes de la creación del mundo, habla de que debe ser alabado por lo que hace al elegir, ¿verdad?, para alguien, para un oficio, para ponerlo en algún lugar. Entonces, Dios es el que hace esta obra. Cuando la Biblia, hermanos, habla de la creación, de nuevo habla del Padre creando, fíjense, habla del Padre como creador, pero por el Hijo, por lo que indica una relación anterior cuando empezó la creación. Y eso ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 12. Hebreos capítulo 1. Versículo número 12.
Dice, y como aquí acuérdense cuál es la diferencia aquí. Este pasaje ya lo hemos leído varias veces, pero aquí el autor de Hebreos está citando un salmo, que en Salmos este mismo pasaje se le atribuye al Padre, pero aquí en Hebreos se lo está atribuyendo a Jesús, al Hijo. Dice el versículo 12 de Hebreos 1, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esa es la relación que siempre ha existido, que Dios el Hijo siempre ha existido, ¿ok? Pero en ninguna parte dice que el Hijo o el Espíritu Santo crearon a través del Padre. Esos pasajes que hemos leído implican, pues, cuál es el papel o el rol del Padre como creador o, bueno, como originador, ¿no? El Hijo como agente activo en la creación que está y que esta relación hizo apropiado que diferentes personas de la Trinidad cumplieran papeles que ellos debieron haber cumplido. Entonces, por consiguiente, las diferentes funciones que vemos que realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente el resultado de una relación eterna entre ellos, entre estas tres personas que siempre ha existido y existirá por toda la eternidad. Dios siempre ha existido como tres personas distintas, y estas distinciones son esenciales en la misma naturaleza de Dios y no podría ser de otra manera. Bueno, esto es algo que a veces nos cuesta como correlacionar un poquito, pero es que esto siempre ha sido así, hermanos. Miren, finalmente se pudiera decir que no hay diferencia en cuanto a la deidad o a sus atributos o en cuanto a la naturaleza esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y tiene todos sus atributos. Lo podemos resumir de esta manera. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros y con la creación. Esto es lo que pudiéramos concluir, o sea, resumirlo todo en esta frase. Esas relaciones desempeñan papeles que son apropiados para cada persona. Así es decir, lo que el Padre hace es algo que el Padre solamente va a hacer, y lo que el Hijo hace solamente son las cosas que el Hijo debe hacer y puede hacer, y las cosas que el Espíritu Santo hace son las que su rol, su posición se le han designado para hacer. Y ninguno se interrumpe en sus funciones. Ahora, es verdad que en cuanto a la Trinidad a veces se ha resumido, se ha dicho la frase igualdad, ¿verdad? Bueno, esa es una expresión un poquito profunda, pero se habla de la igualdad ontológica, pero de subordinación económica, en donde la palabra ontológica quiere decir ser, o sea que ellos son igual en cuanto a su ser. Otra manera de expresar esto, de una manera más simple, sería decir que ellos son iguales, pero en funciones hacen cosas diferentes, solamente subordinados en funciones, es lo que quiere decir. En cuanto a naturaleza, en cuanto a esencia, en cuanto a los atributos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero cada uno tiene una función, ¿ok? Una obra que hace cada uno, simplemente porque así ha sido desde el inicio. Aquí, bueno, y esta frase, bueno, nos enseña que así es como funciona la Trinidad. Si no tenemos una igualdad ontológica o una igualdad en el ser, no tenemos personas o tres personas en la Trinidad que sean plenamente Dios. Pero si no tenemos subordinación económica, no hay diferencia inherente en la manera en que estas tres personas se relacionan entre sí, y en consecuencia no tenemos las tres personas distintas como Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Por ejemplo, si el Hijo no es eternamente subordinado al Padre en función, el Padre no es eternamente Padre y el Hijo no es eternamente Hijo. Esto quiere decir, o querría decir, que la Trinidad no ha existido eternamente. Para decirlo de una manera más simplificada,
la manera en cómo el Padre obra, en cómo el Espíritu Santo obra, en cómo el Hijo obra, es perfecta. Y así siempre ha sido, y eso es lo que nosotros debemos creer. Si ya no, pero ¿por qué Jesús no, verdad, hace otras cosas? ¿Por qué el Espíritu Santo no hace otras? Bueno, es que así Dios ha existido siempre. Y es al punto donde ya no nos alcanza a entender. Pero la obra del Espíritu Santo ahí está, ¿sí o no? Las cosas que el Espíritu Santo hace, la obra del Hijo, ahí está. La obra del Padre, ahí está. Y ellos siempre, Dios así ha actuado siempre. Por esto, la idea de igualdad eterna en ser, pero subordinados en función, ha sido muy importante y esencial para entender la doctrina de la Trinidad. Dentro de la iglesia, desde que fue aceptada en el concilio o en el credo de Niceno, donde dice que el Hijo fue engendrado por el Padre antes de los siglos y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Fíjense, hay algunos escritos, ¿verdad?, que han intentado negar esta parte de la subordinación eterna en las funciones de los miembros de la Trinidad. Pero todo eso ha sido claramente parte de todo lo que hemos explicado, es parte de la doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia. Pero desde el principio, la iglesia ha creído que siempre ha sido de esta manera, que Dios existe de esta manera. Ahora, yo creo que aquí nos vamos a quedar, pero bueno, todavía me alcanza, todavía hay bastante tiempo. ¿Cuál es la relación entre las personas y el ser de Dios? Fíjense, después de explicamos cómo obran cada uno, la pregunta que queda sin resolverse es ¿cuál es la diferencia entre las personas o el ser en esta consideración? ¿Cómo podemos decir que Dios es un ser indiviso, o sea, que no está dividido, y sin embargo que haya tres personas? Y esta es la parte muy compleja. Entonces, bueno, pongamos atención aquí y lo que alcancemos, ¿verdad? Y lo que no, pues con la ayuda de Dios, porque son cosas que tenemos que saber, hermanos. Algún día, si Dios nos permite, nos toca exponer, pues también de una manera sencilla. Primero, miren, es importante afirmar que cada persona es completa y plenamente Dios, ¿ok? Cada persona de la Trinidad. Es decir, que cada persona tiene la plenitud completa del ser de Dios en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo no es una parte Dios, no. Ni tampoco que es como decir Dios, Jesús no es mitad Dios, pues, ¿ok? No, ni un tercio. Sino que el Hijo es total y plenamente Dios. Lo mismo sucede con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es mitad Dios o no es un tercio, ¿ok? Es completamente Dios. Por tanto, no sería apropiado pensar en la Trinidad como un círculo partido en tres pedazos iguales, porque uno dice Trinidad y podemos imaginarnos, ¿verdad?, que dibuja un círculo y lo dividimos en tres. Eso no sería una imagen muy correcta para poder representar, porque entonces estaríamos diciendo que están divididos, que una parte es el Padre, una parte es el Hijo y la otra es el Espíritu Santo. O, dicho de otra manera, que el Padre es un tercio de Dios, el Hijo es otro tercio y el Espíritu Santo es otro tercio. Y eso estaría un poquito equivocado. Más bien debemos decir que la persona del Padre posee todo el ser de Dios en sí mismo. De la misma manera, el Hijo posee todo el ser de Dios en sí mismo. Y el Espíritu Santo posee todo el ser de Dios en sí mismo. Así que cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, no estamos hablando de ningún ser mayor que cuando hablamos solo del Padre o solo del Hijo o solo del Espíritu Santo. El Padre es todo del ser de Dios. El Hijo también es todo del ser de Dios y el Espíritu Santo es todo del ser de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no está dividido en tres partes iguales, ¿ok? No, Dios no está dividido. Esto es lo que, fíjense, esto es lo que el credo
Atanasio afirmó en las siguientes oraciones, y lo voy a leer. Y la fe católica es esta. Acuérdense que la palabra católica es universal, ¿no? Que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, no confundiendo a las personas ni dividiendo la sustancia o esencia, porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo, pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria, coeterna la majestad. Tal como el Padre es, tal es el Hijo y tal el Espíritu Santo. Así como estamos obligados por la verdad cristiana a reconocer a cada persona por sí misma como Dios y Señor, ¿ok? La fe nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Es un solo Dios, es un solo Señor en tres personas. Esto es algo bien difícil de comprender, hermanos, pero pues hasta aquí nos alcanza. Pero así es Dios. Así es Dios. Y hay vestigios de la Trinidad en nuestra naturaleza, en la creación. Podemos ver cómo está la huella de la Trinidad. Y voy a decir al final un ejemplo, pero digo, es así de complejo es Dios. Ay, hermano, yo creí que Dios nomás era, ¿verdad? Dios te bendiga, hijo, y ya no, hermano. Sí, ya cuando uno empieza a leer un poquito más, ya se da cuenta de todo esto, pero esto debemos entender algo, hermanos. Esto lo debemos ver para darle la gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente siempre va a tener un límite. Nuestro entendimiento de las cosas, ¿no? Y lo que a Dios más le interesa no es que conozcamos los misterios, ¿verdad? Más profundos, sino de lo que ya Dios nos ha enseñado, conforme a eso que Dios ya nos ha enseñado a través de su palabra, eso lo vamos obedeciendo. Y créeme que con el tiempo Dios nos va a ayudar a entender otras cosas, a aprender más, pero lo más importante es permanecer en esa constante obediencia a Dios y a todo lo que Él nos manda, confiando y creyendo que todo lo que Dios nos pide es necesario darlo y hacerlo, tal cual como Él lo pide, para poder experimentar, para poder vivir las cosas que Él promete. Bueno, pero si cada persona es plenamente Dios, retomo, y tiene todo el ser de Dios, tampoco debemos pensar que las distinciones personales son atributos adicionales o añadidos al ser de Dios. No. ¿Cómo podríamos, como si dibujáramos un círculo y afuera del círculo le dibujáramos otros tres como medias lunas y cada una es una persona de la Trinidad? No, eso también sería una manera equivocada de verla. Más bien, cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos de Dios y ninguna persona tiene atributos que las otras no posean. ¿Okay? Por otro lado, debemos decir, son realmente personas y que no son simplemente diferentes maneras de ver el ser de Dios. Eso sería algo que se conoce como modalismo y creo que ya se explicó, ¿verdad? Las personas de la Trinidad, hermanos, no son simplemente tres maneras diferentes de mirar a Dios, ¿no? Más bien, nuestro concepto de la Trinidad debe ser que la realidad de las tres personas se mantenga y se vea a cada una relacionada con todas, con las otras como un yo, una primera persona, y un tú, una segunda persona, y un él, una tercera persona. ¿Ok? La única manera que esto parece posible es decir que la distinción entre las personas no es una diferencia en ser, sino una diferencia en relaciones. Esto es algo muy distante de nuestra experiencia humana, hermanos, en donde toda persona humana, ¿verdad? Diferente, es diferente también en ser. Bueno, de alguna manera el ser de Dios es tanto mucho más grande que el nuestro y es un ser que no está dividido. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En atributos, ninguna. Si pudiéramos decir alguna, es que entre ellos, la manera en cómo se relacionan uno con otro, con la creación.
La cualidad singular del Padre es la manera en que se relaciona como Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. La cualidad singular del Hijo es la manera en que éste se relaciona como Hijo, y la cualidad singular del Espíritu Santo es la manera en que se relaciona como Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo hace, como ya dijimos, una función, una obra, y el Hijo hace otra obra y el Padre hace otra obra. Ahora, para poder explicar y entender un poquito más, nuestras personalidades humanas proveen una analogía muy tenue que puede ayudar a pensar en cuanto a la Trinidad. Un hombre puede pensar en diferentes objetos fuera de sí mismo cuando hace esto. Él está sujeto a lo que piensa. También puede pensar en sí mismo. Entonces, él es el objeto de quien está pensando. Así que es a la vez sujeto y objeto. Es más, puede reflexionar en sus ideas en cuanto a sí mismo como una tercera persona, ni sujeto ni objeto, sino pensamientos que él tiene como sujeto en cuanto a sí mismo como objeto. Cuando esto sucede, el sujeto, el objeto y los pensamientos son tres cosas distintas. Sin embargo, cada cosa de cierta manera incluye todo su ser. El hombre en su totalidad es el sujeto y el hombre en su totalidad es el objeto. Y los pensamientos, aunque en un sentido menor, son pensamientos de la totalidad de sí mismos como persona. Es una manera de cómo se puede ilustrar. Pero aún con todo y eso, hermanos, hasta ahorita no hay una ilustración que pueda explicar a detalle o ilustrar cómo es la Trinidad. Una de las más cercanas que se usa para ilustrar la Trinidad es la siguiente. Nosotros, digamos, en el plano en el que vivimos, lo conocemos como realidad, ¿sí o no? ¿Okay? Esto le llamamos realidad. Y la realidad se compone de tres cosas: espacio, ¿verdad? La materia, lo que podemos tocar, y el tiempo. ¿Ok? Son tres cosas que están en nuestra realidad: el espacio, la materia y el tiempo. El espacio no es la materia y el tiempo, ¿verdad?, no es el espacio. Pero estas tres, unidas en esta correlación, forman y componen lo que conocemos como nuestra realidad. Y de manera muy parecida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como estos tres elementos son la realidad, estas tres personas conforman la Trinidad de Dios. Amén. Y por último, ¿podemos entender la doctrina de la Trinidad de Dios? Debemos estar advertidos, hermanos, por los errores que se han cometido en el pasado, porque quienes no han podido comprender o han intentado explicar o redefinir la Trinidad se han metido en muchos problemas. Pero debemos aprender de los errores que se han cometido. Todos son el resultado de intentos de simplificar la doctrina de la Trinidad de Dios y hacerla completamente comprensible, eliminando todo su misterio. Eso jamás se podrá lograr. Acuérdense que siempre, en cada aspecto de Dios y de su naturaleza, hay un grado de misterio. ¿Se acuerdan que una vez lo dijimos? Dios, en todos sus atributos y en toda su naturaleza, todos y cada uno tienen un grado de misterio. Su misericordia llega a tener un grado de misterio, aunque a lo mejor es de lo más predicado, ¿no? Pero llega a ser misteriosa, porque ¿cómo puede ser la misericordia de Dios así? El amor de Dios ni se diga, ¿no? La justicia de Dios, la ira de Dios. Bueno, y no se diga la Trinidad. Todo en un punto, hermanos, hay un grado, llegamos a un punto en el que ya nuestra mente no alcanza y es mejor ya
reconocer delante de Dios. Hasta aquí me alcanza, Señor. Pero bueno, todo tiene un grado de misterio. Esto jamás, querer simplificar la doctrina de la Trinidad, como muchos lo han querido hacer, esto jamás podrá suceder. Sin embargo, no es correcto decir que no podemos entender nada, porque tampoco sería correcto. Es que, bueno, pues Dios es incomprensible, entonces no podemos aprender nada de Él. No podemos aprender nada de la Trinidad, no. Eso también sería incorrecto. Porque, bueno, estaríamos contradiciendo otras cosas que decimos de Dios, ¿no? Que quiere que le conozcamos. Ciertamente podemos entender y saber que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Podemos saber estas cosas porque la Biblia las enseña, hermanos. Es más, podemos saber algunas cosas en cuanto a la manera en que las personas de la Trinidad se relacionan entre sí, ¿ok? Como ya dijimos. Pero lo que no podemos entender completamente es cómo está todo, ¿verdad? Todo expuesto, toda la doctrina completamente. Nos preguntamos cómo puede haber tres personas distintas y cada persona tener todo el ser de Dios en sí misma. Y sin embargo, Dios es un solo ser indiviso. De esto, pues somos incapaces de entenderlo completamente a profundidad, hermanos. Es más, es saludable espiritualmente para nosotros reconocer abiertamente que el ser de Dios es mucho más de lo que jamás podremos comprender. Sí, porque Dios nos rebasa en todo sentido y desde toda perspectiva. Esto nos va a recordar que estamos limitados y no que lo vamos a saber todo, porque pues nunca lo vamos a saber todo, ¿sí o no? Siempre va a haber un límite. Esto nos debe llevar a reconocer y ser humildes ante Dios y sobre todo a entender que debemos adorarlo sin reserva. Y también debemos entender que la Biblia nos pide que creamos que no nos pide que creamos una contradicción, porque una contradicción sería que hay un solo Dios y no hay un Dios. No podemos creer eso, ¿no? Dios en tres personas y Dios no es tres personas. Eso tampoco la Biblia dice que creamos. O incluso, ¿verdad? Decir verdades a medias. Pero decir que Dios es tres personas y hay un solo Dios no es una contradicción. Es algo que no alcanzamos a entender por completo porque es un misterio, pero no debería ser problema para nosotros siempre que la Biblia enseñe claramente los diferentes aspectos de la Trinidad de Dios. Porque en tanto que nosotros somos criaturas finitas y no deidad omnisciente, siempre habrá por toda la eternidad cosas que no podremos entender completamente. Fíjense lo que dijo, con esto cierro, fíjense lo que dijo un hombre llamado Lois Bergholf. Fíjense lo que dijo él. La Trinidad es un misterio. El hombre no puede comprenderla ni hacerla inteligentemente. Es inteligible en algunas de sus relaciones y modos de manifestación, pero inteligible en su naturaleza esencial. La dificultad real está en las relaciones en que las personas de la deidad tienen que ver con la esencia divina y una con otra. Y esta es una dificultad que la iglesia no puede eliminar, sino solo tratar de reducir a su proposición apropiada mediante una definición apropiada de términos. Jamás ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad, sino solamente formular una doctrina de la Trinidad de tal manera que se eviten los errores que la ponen en peligro. Y este hombre terminó diciendo lo siguiente: es especialmente cuando reflexionamos en las relaciones de las tres personas con la esencia divina, que todas las analogías nos fallan. Es decir, que no hay una manera de poder ilustrar todo el misterio de la Trinidad. O sea, no hay una definitiva porque siempre nos va a faltar entendimiento. Y llegamos a estar profundamente conscientes del hecho de que la Trinidad es un misterio mucho más allá de nuestra comprensión. Es la gloria incomprensible de Dios. Entonces,
para aplicar todo lo que hemos aprendido. Debido a que Dios en sí mismo tiene unidad y diversidad, no es sorprendente que la unidad y la diversidad también se reflejen en las relaciones humanas que Él ha establecido. Vemos esto primero en el matrimonio. Cuando Dios creó el hombre a su imagen, no creó solo individuos aislados, sino que la Biblia nos dice que que Él creó hombre y mujer. ¿Se acuerdan? Génesis 1:27. Y en la unidad del matrimonio vemos no una triunidad como Dios, pero por lo menos una asombrosa unidad de dos personas que siguen siendo individuos distintos y sin embargo llegan a un ser, un cuerpo, mente y espíritu. Llegan a ser. De hecho, en las relaciones entre el hombre y la mujer, en el matrimonio también vemos un cuadro de las relaciones entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Pablo dijo, ¿se acuerdan? Esto lo voy a leer así rápido. 1 Corintios 11:3, esta versión dice de esta manera: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Aquí, así como el Padre tiene autoridad, ¿verdad? En la Trinidad, con el Hijo, el esposo tiene autoridad sobre la esposa en el matrimonio. El papel del esposo es algo paralelo al del Padre. El de la esposa es algo paralelo al de Dios Hijo. Es más, así como padre e hijo son iguales en deidad, importancia y personalidad, el esposo y la esposa son iguales en humanidad, importancia y personalidad. Y aunque no se lo menciona explícitamente, ¿verdad?, en la Biblia, el don de los hijos dentro del matrimonio, que resultan del padre y de la madre, y están sujetos a la autoridad del Padre y a la de la Madre, es análogo a las relaciones del Espíritu Santo, al Padre y al Hijo en la Trinidad. Entonces, aunque no podremos comprender todo completamente, plenamente del ser de Dios, no quiere decir que no podamos aprender nada. Y para muchos resulta contradictorio todo esto, pero para nosotros es claro y entender que hay cosas que tienen su grado de misterio, pero nos recuerdan nuestras limitaciones y lo grande y eterno que es Dios. Y no dudar de que todo lo que Él nos pide es necesario. ¿Cómo vamos a cuestionar a Dios si Él es el único que verdaderamente sabe todas las cosas? Es más fácil no es más fácil, pero es mejor aprender a dejarnos de todas esas cosas y obedecer todo lo que Él nos pide. Amén. Bien, vamos a orar para estar terminando y si Dios quiere la siguiente semana nos vemos aquí el jueves y bueno, mañana hay reunión de damas, el sábado estamos aquí también, acuérdense, 5:30 y el domingo pues la cita es a las 9:50 para empezar todos juntos a las 10. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar y damos gracias a Dios por este tiempo? Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya porque has guardado y cuidado nuestras vidas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre has existido de esta manera y siempre existirás de esta manera. A nosotros nos queda aprender a obedecerte, aprender a dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía para aprender, Señor, de tu personalidad, de tu naturaleza, para alinear nuestra vida a tu voluntad, para seguir aprendiendo de tu palabra. A nosotros lo que nos resta es obedecerte, confiar y creer en todo lo que tú eres y también en todo lo que tú haces.